Sí, bueno, buenas tardes. Un saludo para el SUNET, para la Internacional de Servicios Públicos y para todas y todos los participantes en este importante foro sobre la gobernanza de la inteligencia artificial en la gestión pública. Yo quisiera pues decirles que felicito al movimiento sindical por abrir este espacio y esta reflexión y cómo la IA pues llegó para quedarse, y cómo Colombia se ubica con Uruguay, Brasil, como en los países que en este continente estarán tratando de avanzar en marcos regulatorios. Nosotros conocemos los principios. Colombia suscribió las recomendaciones del Consejo de IA de la OCDE, adoptó las recomendaciones sobre ética de la IA de la UNESCO, pero esto siguen siendo todavía regulaciones, digamos, voluntarias, no obligatorias. Lo que hemos hecho es tratar de generar un poco un marco regulatorio de la IA para Colombia. El Estado colombiano viene utilizando en muchas instancias las autoridades la inteligencia artificial y se hace pues en un marco regulatorio que pueda proteger a la ciudadanía. La Registraduría Nacional utiliza sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos. La Fiscalía General trata también de hacer sistemas automatizados de predicción de reincidencia para decidir o tomar decisiones sobre medidas de aseguramiento. El CISBEN también tiene sistemas de predicción automatizada de capacidad de generación de ingresos para clasificar los usuarios o los beneficiarios. La Corte Constitucional ha venido emitiendo sentencias por el tema del uso del ChatGPT por parte de los jueces, también recientemente por el uso de la IA por los abogados, y pues se ha establecido por la Corte unos criterios orientadores para el uso de la IA en los procesos judiciales. Tienen que ver con la transparencia, responsabilidad, no sustitución de la racionalidad humana, privacidad, verificación, prevención de riesgos, igualdad, control humano, regulación ética, buenas prácticas, seguimiento continuo y idoneidad. Bueno, en el Congreso pues se han tramitado por lo menos unos 20 proyectos de ley que son iniciativas de diferentes bancadas, de diferentes congresistas. Yo con el Partido Liberal, con Karime Cortés y nosotros como Pacto Histórico, hemos propuesto dos leyes estatutarias que tenían como objetivo pues clasificar los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial según el nivel de riesgo, para generar obligaciones diferenciadas, mecanismos de reclamación para que las personas afectadas pudieran hacer reclamaciones, actividades prohibidas sin excepciones como la vigilancia masiva biométrica, sistemas de policía predictiva o vía que viole en general derechos fundamentales. Hablábamos de transparencia obligatoria para que las empresas hagan pública la información sobre los sistemas, los datos que usan, cómo los desarrollan, para qué sirven aquí y quienes lo usan, marcos de responsabilidad cuando un algoritmo cause un daño o haga pues una violación de derechos humanos, autoridades de vigilancia independientes. Luego hicimos otro proyecto de ley que también mantuvo esa definición y clasificación de riesgos. Se fortaleció un marco de responsabilidad, actividades prohibidas sin excepciones, un anclaje en los compromisos internacionales de Colombia, sobre todo pues en los marcos de la OCDE y de la UNESCO. Y luego con el Ministerio de las TIC, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en julio del año 25, se presentó un proyecto de ley que es el 043 de 2025 Senado y 324 de 2025 Cámara, que es el proyecto de ley que estamos impulsando 8 senadores, 20 representantes. Yo soy coautor de este proyecto de ley y ahí tratamos de recoger muchos proyectos de ley que se estaban debatiendo en Colombia sobre inteligencia artificial.
Hay una ponencia positiva con los ponentes que tiene actualmente el senador Pedro Flores y el representante Gerson Montaño. Esto está tramitándose en las comisiones sextas, conjuntas, tiene mensaje de urgencia y esperaríamos que sea aprobada. Hoy arranca la legislatura final, pues la última fase de la cuarta legislatura, y esperaríamos que este proyecto de ley avance en el Congreso. Creemos que es un buen proyecto de ley, es un marco normativo importante, participaron muchos académicos, expertos, empresas, mucha gente que está metida en el tema. Y el objetivo es promover la generación de conocimiento, desarrollo de infraestructura tecnológica y la implementación de la IA en Colombia con un enfoque territorial, ético, inclusivo, responsable y sostenible, que fortalezca las capacidades científicas, productivas e institucionales, que contribuya a la prevalencia de los derechos fundamentales. La idea es que todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que participan en todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, en el diseño, desarrollo, entrenamiento, prueba, validación, despliegue, operación, monitoreo, mantenimiento, comercialización, importación, distribución o uso, pues tengan cobijados por la ley. Y aplica a cuantos sistemas se use en Colombia que produzca efectos sobre las personas en el país y que utilice datos de las personas en Colombia. Los valores principales que tienen esta ley pues tienen que ver con el tema de la autonomía, la intervención y la supervisión humana. Los sistemas de IA deben operar de manera que permitan su control, auditoría y supervisión por parte de los humanos. Que no sean los algoritmos los que tengan la última palabra, como podría ser un juez que utilice la IA o un algoritmo para sentencias. También el tema de la diversidad, inclusión y enfoque diferencial para que se promueva la participación activa de las mujeres, los pueblos étnicos, comunidades rurales y demás. El tema de la transparencia y la confianza. Las personas deben saber cuando interactúan con sistemas de IA. Los procesos deben ser verificables, auditables y comprensibles. El tema de la soberanía tecnológica y la autonomía digital. Colombia debe fortalecer las capacidades nacionales en infraestructura, talento, datos y conocimientos y no depender exclusivamente de proveedores extranjeros. Es posible que nosotros no produzcamos microchips o no tengamos computadores cuánticos producidos por nosotros en materia de hardware, pero en software sí podemos aspirar a tener una soberanía tecnológica, digital y de datos. También promover un desarrollo económico sostenible, que la IA debe generar empleo de calidad, debe distribuir equitativamente los beneficios a la población. El corazón del proyecto es clasificar los riesgos y nosotros pues desde las iniciativas iniciales hemos establecido varios riesgos crítico, que es lo que no está permitido. Por ejemplo, influir de manera subliminal en el comportamiento humano o que exploten vulnerabilidades de grupos específicos que puedan causar daño físico o grave. Sistemas de calificación social o social scoring por autoridades públicas para fines generales cuando llevan a discriminaciones sistemáticas o exclusiones. La identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos, que son conductas que históricamente han sido proscritas o han sido consideradas como prohibitivas a nivel internacional. Hay otras actividades de alto riesgo que deben ser sujetas de controles reforzados. Los sistemas de IA, por ejemplo, en el empleo y en la gestión de los trabajadores, en la selección de personal, evaluación de rendimiento, decisiones sobre ascensos o despidos, que esos algoritmos que se están utilizando ya, pues no tengan sistemas de control reforzado. Los sistemas de IA en la aplicación de la ley para la evaluación de riesgos de reincidencia o detención de estados emocionales. Bueno, hay también sistemas para los migrantes y demás que les aplican estos sistemas, no tanto en Colombia como en otros países. Los sistemas de IA en la administración de justicia en los procesos democráticos, los sistemas de IA para el acceso a prestaciones y servicios públicos esenciales,
lo que comentaba del CISBEN, los sistemas de identificación biométrica remota. Bueno, todo esto para evaluar el impacto, describir los sistemas, la evaluación de riesgo, la discriminación algorítmica, las medidas de mitigación, los análisis de calidad de datos, la evaluación de desempeño y demás. Obligaciones también de transparencia, es decir, que aunque las actividades no sean de alto riesgo, deben informar claramente a los usuarios que están interesados con la IA. El tema de los deepfakes, bueno, también el riesgo mínimo o nulo, que son actividades que pueden ser autorreguladas porque no representan riesgo. En materia laboral, que es lo que a ustedes les interesa, yo vengo hablando de unos nuevos derechos que no están en la ley, pero que habría que trabajar hacia futuro. Sé que lo van a mirar más adelante en el panel, pero el tema de la soledad de los trabajadores, de despersonalizar el trabajo, el tema del control algorítmico de los trabajadores, el tema de mantener el control humano y otros temas que son más estructurales por la pérdida de empleos. Hoy tendremos que hablar de tiempo libre remunerado, vamos a tener que hablar de renta básica. Yo también he estado trabajando el tema de la renta básica en el Congreso, la reducción de las jornadas de trabajo, la socialización del empleo. Hay que mirar una transición justa. Los expertos consideran que el 54% de los empleos se pueden automatizar en el planeta y no necesariamente se podría hacer reconversión laboral. Sin embargo, en esta ley traemos algunos aspectos mínimos para reconversión laboral, actualización de competencias, protección del empleo, mecanismos de participación de los trabajadores, con planes de capacitación obligatorios. Creemos que siempre la mejor forma de protegerse de los impactos potencialmente negativos de la IA es aprender sobre la IA. Y de esa manera pues hacer seguimiento con obligaciones, con funciones obligatorias para planes de reubicación o capacitación para las empresas. El rol del movimiento sindical pues no debe ser un rol de espectador, sino que debe ser un actor importante, sobre todo por los potenciales cambios que pueden haber en el mundo del trabajo. Y pues el proyecto ofrece la aplicación efectiva del capítulo laboral, adoptar planes de reubicación y capacitación, que no sea voluntario sino una obligación. Todo el tema de cuando hay transformación sustancial del trabajo por transformación de las funciones laborales, es cuando se nace la obligación para los empleadores de capacitar y de hacer reconversión. Creemos que es importante que los trabajadores tengan un lugar en los comités intersectoriales del proyecto de ley que crea la Intersectorial de Coordinación de la IA, que haya representación de la sociedad civil, exigir acceso también a la evaluación, a las evaluaciones de impacto, someter a evaluaciones aquellas prácticas que incluyen riesgos de discriminación algorítmica. Y bueno, hay muchos temas que el proyecto no dice, que ustedes me preguntaban, por ejemplo, sobre temas de negociación en torno a los sistemas de vía que usa el empleador. Eso sería una línea nueva dentro de los marcos de negociación colectiva y dentro de los convenios colectivos que ustedes realicen con las empresas. Cómo proteger la libertad sindical frente a la vigilancia digital. Eso es bien complicado, porque creo que son todas las libertades las que están en juego. Hoy, cuando ya es posible incluso las lecturas de pensamiento, no solamente en China utilizan unos cascos que les ponen a los trabajadores cuando están durante las actividades laborales, para leerles el pensamiento, para mirar la productividad, bueno, una cantidad de cosas. Habría que mirar cómo esa vigilancia digital se le pone límites. Por ahora nosotros solamente traemos sistemas de identificación biométrica masiva en espacios públicos, pensando en temas de protesta social, podría llevar a represión, y pues hay que dar todo este debate legislativo.
no sabemos realmente lo que está pasando en los lugares de trabajo. Y hoy, cuando estamos hablando del trabajo remoto, pues ahí surgen también una cantidad de nuevos problemas laborales y derechos laborales que deberían ser regulados. Ya para la pregunta central, si vamos a gobernar la IA o vamos a ser gobernados por ella, yo creo que el debate planetario que hay hoy es que definitivamente la IA está en la fase primigenia y en el avance primigenio. En la medida en que los sistemas neuronales van a ir avanzando, nosotros no sabemos qué va a pasar a la vuelta de 10 años, de 20 años, y obviamente esa respuesta no es tecnológica. Las tecnologías no son neutrales. Esa respuesta es política y la deben dar las leyes, y esas leyes las debemos construir entre todos. Hoy se está hablando de generar una IA maternal, una IA que ojalá tuviera los principios que tienen las mamás, que tienen las madres, es decir, las madres no matan a sus hijos, las madres cuidan a sus hijos, las madres quieren la felicidad de sus hijos, el desarrollo de sus hijos, el crecimiento de sus hijos, la autonomía, la independencia de sus hijos. El poder generar una IA maternal tiene que ver precisamente con la posibilidad de tener una IA cuidadora y no una IA que desplace a los humanos o que pueda de alguna manera destruir a los propios humanos, en la medida en que se autonomiza, en que se da existencia propia, en que se puede alojar en otros sistemas para no dejarse apagar, para no dejarse destruir. Entonces estamos jugando con algo que no conocemos. Alguien habla del tigre, ¿no? Pues tenemos un tigre lindo, chiquito, bonito, agradable, parecido a un gatito, pero cuando el tigre crezca no sabemos si el tigre lo podemos o no controlar. Y por eso es tan importante entender esto. Hoy aparecen muchísimos nuevos derechos de conectividad, de desconexión, el derecho a la desconexión. Hay que pensarse esos derechos también de la IA autonomizada y con la posibilidad pues, de ser más eficiente que los humanos y la posibilidad de cubrir todos los espacios, porque antes las máquinas desplazaban la fuerza laboral, ahora va a ser pues la fuerza laboral también de la intelectualidad, del conocimiento y demás. Entonces, ese debate de quién gobierna la IA o de cómo nos vamos a gobernar con la IA es un debate actual. Todos los que han sido generadores de la IA y los estudiosos, los científicos, los técnicos, tienen conciencia que estamos en una carrera que es muy peligrosa porque al final podemos perder absolutamente el control. Entonces, generar unos estándares de derechos humanos, de control para el uso de la IA puede ser también salvar a futuro a los humanos y que siempre las decisiones finales importantes las hagan los humanos y no los algoritmos o no pues un robot o lo que sea. Y eso implica que estudiemos más el tema y implica para un país como nosotros que hacemos tan poca inversión en estos temas, pues tratar de trabajar el tema de la soberanía. Soberanía digital, soberanía de datos, soberanía de software, que es donde podríamos tratar de tener algún control. Y trabajar por la regulación, son más o menos 50 países que están hoy trabajando sobre eso. Nosotros hemos hecho muchas audiencias en el Congreso con muchísimos actores y todos coinciden en la importancia de regular con normas vinculantes obligatorias sin matar la innovación y la creación. Todos tenemos que meternos en estos sistemas, conocerlos, manejarlos, ver las ventajas, las cosas bellas que pueden traer, las cosas que son fascinantes, pero también ver los riesgos que podrían dejar, pues si simplemente lo que hacen es profundizar la desigualdad y
demás, porque hoy pues las personas más ricas, los que producen la IA, hoy son los más ricos del planeta, están dentro de los multimillonarios más grandes del planeta. Pareciera que no andan los super ricos, los mega ricos están hoy metidos en este tema, y los que se considera que los que controlan la IA controlan el mundo. Por eso la carrera tan fuerte. Y la IA se sigue pues usando mucho en los temas militares, en los temas de guerra. Y ya pues tenemos un gran debate. Aquí también tenemos un proyecto de ley para la eliminación total de armas autónomas letales, porque se está usando pues la alta tecnología para definir blancos militares y hacer la guerra. Entonces, tampoco podemos permitir que la IA derogue el derecho internacional o la responsabilidad del derecho internacional humanitario frente a quienes conducen la guerra. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos que ustedes nos apoyen en la necesidad de avanzar en marcos regulatorios en materia de inteligencia artificial. Muchas gracias.